un tema común, pero vamos a hablar de la tristeza que produce arrepentimiento. ¿Cómo? Tristeza que produce arrepentimiento. Ese es el tema de hoy, el tema para hoy. Tristeza que produce arrepentimiento. Yo sé que de pronto muchas veces estas cosas no se predican en la iglesia, porque siempre lo que se predica es que tú tienes que estar bien, que tú tienes que estar bendecido, que tú tienes que estar en victoria, que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Estas cosas es lo común que nosotros escuchamos en la iglesia, lo común que escuchamos. Ahora, la gente del mundo dice que el evangélico pues tiene que vivir feliz, tiene que estar feliz, nunca puede estar triste, no hay motivos de tristeza. Decimos que el gozo es un fruto del Espíritu y que nosotros siempre tenemos que estar gozosos, pero en la Biblia yo me encuentro que hay un tipo de tristeza que produce arrepentimiento. Entonces no toda tristeza es mala, no toda tristeza lleva a la persona a la depresión. Hay una tristeza que produce, que viene de parte de Dios, que es la tristeza que nos mueve a arrepentirnos o a acercarnos más a Dios. ¿Cómo les hago un ejemplo claro? El ejemplo más claro que tenemos es cuando nosotros no estábamos en el Evangelio, no estábamos en Cristo, cuando nosotros estábamos en el mundo. Hubo un día que nos invitaron a la iglesia y que nosotros ese día sentimos la necesidad de pedirle perdón al Señor. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Y ese día en especial, usted se sintió profundamente triste. La mayoría de las personas que se entregan, que confiesan al Señor Jesús como Salvador, lo hacen con lágrimas en los ojos, llorando. Llorando. ¿Por qué lloran? Porque están profundamente tristes por haber ofendido a Dios. Y ese día su corazón está lleno de tristeza. Pero esa tristeza no es para muerte ni para depresión. Esa es una tristeza que produce arrepentimiento, que lleva a la persona a confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y es importante que nosotros entendamos este tema y no por ver a una persona llorando, ya pensemos que esa persona lo que le está sucediendo es gravísimo, sino saber entender y saber discernir cuando esta persona está experimentando una tristeza que va a producir en él arrepentimiento. Vamos a poner en contexto todo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 8. Vamos a ponerle contexto a esto que estamos diciendo. Te voy a mostrar que la palabra de Dios habla de esa tristeza que no es mala, sino que nos va a mover a nosotros a ser mejor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, vamos a leer hasta el 11. Dice de la siguiente manera: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí, esto mismo, de que hayáis sido conquistados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Y qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué mitigación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Los pongo en contexto de lo que acabamos de leer. Esto está en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero en primera carta, el apóstol Pablo escribió unas reglas, unas líneas, unos textos, en donde él reprendía y condenaba
un caso que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Era que un hombre, una persona que pertenecía a la iglesia, se estaba acostando o tenía relaciones con la mujer de su padre. No entendemos exactamente si era una de las concubinas de su padre. No entendemos si su padre había muerto y había dejado una concubina joven que se había quedado viviendo con el hijo y este estaba acostándose con ella. Lo único que entendemos es que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, él reprende esta acción duramente y dice a tal persona, a tal hombre expúlsenlo de la congregación, échenlo. Le dice a la congregación, ustedes deberían sentirse avergonzados por permitir que esto suceda en la iglesia. Es más, él va más allá. El apóstol Pablo va más allá. Si ustedes han leído la primera carta a los Corintios, se encuentran que el apóstol Pablo le dice al tal hombre, a este hombre que está haciendo esto, entréguenlo a Satanás. O sea, eso es fuerte. Eso es fuerte. No solamente échenlo de la iglesia, sino que él va más allá y dice, entreguen a este hombre a Satanás. La iglesia de Corinto, cuando recibe esta carta, cuando lee esto, se indigna, muestra celo por las cosas santas del Señor. A este hombre lo expulsan de la iglesia. A esta persona la matan a la calle o prácticamente la entregan a Satanás. Pero este hombre, que es expulsado de la iglesia y que es entregado prácticamente en las manos de Satanás, ¿sabe qué hace? Este hombre se vuelve en arrepentimiento, deja lo que estaba haciendo mal y comienza a implorar misericordia. Mire lo que está sucediendo. Cuando esta persona implora misericordia y quiere de nuevo estar en la iglesia y quiere de nuevo pertenecer a la iglesia del Señor con todos los santos, la iglesia de Corinto le dice no te podemos dar entrada. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta, uno de los temas que toma en esa carta es decirle a los hermanos de Corinto, yo estoy contento por lo que ustedes hicieron, porque ustedes se mostraron celo por la iglesia, por la casa del Señor. Estoy contento porque me obedecieron, hicieron lo que debían hacer, pero ábranle la puerta al que entró arrepentido. Claro, ábranle la puerta porque él también es hijo de Dios. Ábranle la puerta porque él pecó pero se arrepintió. Quiere hacer las cosas diferentes. Se da cuenta, el hombre se ha dado cuenta de que verdaderamente es un hijo de Dios, que lo que estaba haciendo es pecado, confesó su pecado, ahora quiere pertenecer de nuevo a la iglesia. Ustedes ábranle la puerta y déjenlo que la persona entre. ¿Por qué el tema tristeza que produce arrepentimiento? Porque en los hermanos de Corinto, cuando el apóstol Pablo les escribió esta carta, les produjo mucha tristeza el saber que un apóstol que había estado ahí predicando los reprendiera por algo que ellos habían estado consiguiendo. Y esta tristeza que produjo en los hermanos de Corinto los llevó a arrepentirse. Incluso al hombre que estaba haciendo lo malo también llevó esta tristeza. Ustedes pónganse en los zapatos de esta persona que fue expulsada de la iglesia y fue entregada en manos de Satanás, que lloró y que pidió perdón al Señor, y que esta tristeza en él no produjo muerte, sino que esta tristeza en esta persona produjo arrepentimiento. Que en lugar de decir, me echaron de la iglesia, ahora me voy al mundo y a disfrutar todo el mundo porque me echaron de la iglesia, porque la iglesia no me quiere en sus sillas, él dijo no, yo voy a volver a la iglesia. Hizo como el hijo pródigo, dio media vuelta, cambió su situación, pidió perdón, lloró lo que tenía que llorar, se angustió lo que se tenía que angustiar, pero buscó la forma de estar de nuevo en la presencia del Señor. Amén. ¿Y qué nos demuestra esto? Primero, que Dios perdona. Segundo, que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Y tercero, que este hombre demostró verdaderamente que era hijo de Dios. Esta tristeza no produjo muerte, sino arrepentimiento.
¿Por qué hablamos de esto? Porque hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que produce muerte y es la tristeza del mundo. El mismo texto lo dice. Hay una tristeza, esta tristeza del mundo que produce muerte es la que produce también en la persona, actualmente lo conocemos como depresión. Es una tristeza que viene causada porque tus metas no se dieron, porque tu idea que tú tenías, lo que tú tenías de ti mismo, la idea que tú tenías de ti, no resultó como tú esperabas. Esta tristeza se produce porque no tienes la casa que quieres, porque no tienes el carro que quieres, porque te encuentras con personas que conociste hace 20 años y te das cuenta que ellos están mejor que tú y que tu vida es una miseria, entonces tú te comienzas a entristecer. ¿A qué te lleva esta tristeza? Esta tristeza te lleva al deseo por la autoeliminación. O sea, tú no quieres vivir. La persona que experimenta la tristeza del mundo simplemente quiere estar muerto. No quiere estar bien. Porque se llena tanto de tristeza, se ensimisma tanto que esta tristeza le produce depresión, y la depresión lo único que le susurra al oído es que para tú solucionar esto debes morir. Y por eso encontramos gente que padece esto, que padece de depresión y que lo único que piensa es que se va a morir o que se quiere morir. Lo publica en sus redes sociales, lo publica en sus estados, lo publica en todas partes. ¿Y cuáles son sus comentarios? Yo no sé para qué existo, yo no sé para qué vivo, yo no sé por qué estoy aquí, yo debería morirme, yo no sirvo para nada. Esos son los comentarios. ¿Por qué? Porque se llenó de una tristeza del mundo que produce depresión, y esta depresión lo lleva directo al camino de la muerte. Podemos encontrar en la Biblia ejemplos de personas que padecieron de esta tristeza. Tenemos el caso de Caín y Abel. Caín y Abel llegan a la presencia del Señor, cada uno ofrece su ofrenda, cada uno trae. Abel le entregó al Señor de las ovejas lo mejor, y Caín de los frutos. Pero resulta que al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Y sabe qué? Cuando usted lee la Biblia literalmente dice que el rostro de Caín se llenó de tristeza y de amargura. En ese momento Caín se llenó de tristeza y de amargura. Y esa tristeza produjo en él muerte. Ya él comenzó a pensar y a decir: el Señor quiere a Abel, a mí no me quiere nadie. Y se ensimismó y acabó con la vida de su propio, de su hermano. Eso es lo que hay que notar. La tristeza del mundo produce amargura, la tristeza del mundo produce ira, la tristeza del mundo produce enojo, y cuando una persona tiene esta tristeza del mundo, va a atacar a su hermano, a su prójimo y a las personas que le rodean. Los va a atacar y los va a dañar. Por eso usted se encuentra mucho en la actualidad personas que andan en el mundo, que nunca te van a decir algo positivo, pero siempre van a tener una palabra negativa para dañarte. ¿Usted no lo ha visto? Usted va al mundo y usted se encuentra personas que tienen cosas negativas para decirle o para decirle a los demás. Nunca le van a encontrar una palabra de bendición, sino siempre una palabra de maldición, una palabra en donde son negativos, una palabra en donde te van a dañar, una palabra en donde te van a maltratar. Ahora nosotros en Colombia lo podemos ver. Nosotros vemos, entrando un poquito en el tema de la política. Hay un candidato que la política es todo en contra de uno. Esa persona está llena de la tristeza del mundo a tal punto que todo lo que haga, diga o piense, Uribe está mal. Y toda su política se basa en el odio que él le tiene hacia esa persona. Y los que lo siguen dicen lo mismo.
porque tienen tal tristeza y tal amargura en el corazón, que ellos lo único que piensan es que si esta persona se muere, yo voy a ser más feliz. Pero eso no va a cambiar la realidad de nadie. Uribe esté vivo, esté muerto, esté lejos, esté cerca, esté en Japón o esté en el lugar en donde él vive en su finca. Eso no va a afectar en nada en la vida de la persona. Pero hay tanta tristeza y tanta amargura en el corazón, incluido de muchos cristianos, que no, primero no van a perdonar a esa persona. Segundo, la odian sin la persona ni siquiera conocerla. Le atribuyen cosas que la persona no ha hecho. Dicen, si están robando, es por culpa de él. Si están matando, es por culpa de él. Si yo voy a un dispensario y no me dan la medicina, es por culpa de él. Todo gira en torno a él. Porque estamos tan llenos de tanta amargura y tan llenos de tanta tristeza que todo lo que gira en nuestro mundo es culpa de otra persona. Esta tristeza que produce el mundo produce muerte. Esta tristeza lleva a las personas a decir, tomen armas y vamos a revolucionar contra todo, y vamos a atacar todo, y vamos a atentar todo, y vamos a destruir todo. Esta tristeza es del mundo. Produce muerte. Lo segundo, la tristeza del mundo produce muerte a la persona que la tiene. Recordemos el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote fue una persona que anduvo con Jesús, que vivió con Jesús, que compartió con él todos los días del ministerio de Jesús, pero decide entregarlo, esperando que haya una respuesta de él y esperando que haya una respuesta del pueblo y que el pueblo se agolpe y se oponga a esto, y esperando que el mismo Jesús se oponga a esto. Y cuando se da cuenta de que Jesús no hace nada para oponer lo que estaba sucediendo, se llena de tal tristeza, se llena de tal depresión, que la misma palabra dice que le abrió una puerta con esta depresión tan grande que el mismo diablo entró en él. Y fue y se ahogó. Se quitó la vida. Porque era tanto el peso de la tristeza que tenía, el peso de la depresión que tenía, que lo único que pensó, o lo único que se llevó a la mente, era quitarse la vida. Usted tiene que tener en cuenta en la tristeza estas dos cosas. Si la tristeza te lleva a hacerle algún daño a la persona que está a tu lado, a tu prójimo, si la tristeza te lleva a hablar o a atentar en contra de tu prójimo, esa tristeza es del mundo. Y tienes que prestarle atención, porque esta tristeza te lleva a la muerte y a la condenación. Si la tristeza te lleva a atentar contra tu propia vida, de querer estar muerto, esta tristeza es del mundo. Y esta tristeza lo que te va a producir en ti es muerte. Tú tienes que reprenderla y tienes que atacarla. Pero nosotros tenemos que examinarnos. Nosotros tenemos que también examinar a los hermanos de la iglesia cuando te llegan y te dicen estoy triste. La pregunta es ¿por qué? Y esta tristeza es una tristeza del mundo o es una tristeza que proviene de Dios. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Es saber que tú estás mal. Es que Dios un día, en algún momento, te abrió los ojos con respecto a algo en tu vida. Y tú dices, yo me siento mal. Yo estoy mal con Dios. Y ese reconocer que tú estás mal con Dios fue lo que le sucedió al hijo pródigo. El hijo pródigo, luego que se había ido de la casa de su padre, luego que había malgastado sus bienes, luego que ya no le quedaba dinero, que se había gastado el dinero de su padre en alcohol, en rameras, como dice la palabra de Dios, que se había gastado el dinero de su padre y que no le quedaba absolutamente nada, fue a trabajar con unos cerdos. Y cuando él está en medio de los cerdos, que siente hambre, un momento, un chispazo, en donde él cayó en cuenta y Dios le abrió los ojos y produjo en él una tristeza que lo llevó al arrepentimiento. Cuando él dice,
¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Él dice enseguida, me levantaré, voy a mi padre y le diré a mi papá que he pecado contra el cielo y contra él. Que así sea que no soy digno de ser su hijo, pero que por lo menos me debe ser uno de sus empleados. Esta tristeza en el hijo pródigo no produjo muerte. Él no dijo, voy a matar a mi patrón. Él no dijo, yo estoy aquí por culpa de Uribe. Él dijo, lo que me está sucediendo es porque yo hice algo malo, pero yo voy a arrepentirme y voy a reconciliarme con mi padre y con Dios. Y esto marca la diferencia en el hijo pródigo. Usted no se encuentra a un hijo pródigo diciendo, esto es culpa del político. Usted se encuentra un hijo pródigo que dice, esto es mi culpa. Y esto me tiene que llevar a mí a arrepentirme y a buscar a Dios. Encontramos también la historia de un fariseo y un publicano. Vamos a centrarnos en la vida del publicano. El publicano llega a la presencia del Señor, llega al templo y de lejos ni siquiera entra. Y solamente dice estas palabras, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Soy un pecador. Este publicano vino triste delante de la presencia del Señor, vino triste al templo del Señor. Pero él entendió que había un problema en él, no en el gobierno, no en la sociedad, que el problema estaba en él y que él necesitaba la misericordia de Dios. Y esta tristeza en el publicano produjo un arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios que el publicano descendió justificado a su casa antes que el fariseo. Esta tristeza que produce arrepentimiento es según Dios y es un momento en donde el Espíritu Santo ejecuta su obra en tu vida. La obra del Espíritu Santo, según Juan 6, 16, 6 y 8, es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted está tranquilo por la vida y el Espíritu Santo está haciendo su obra en usted y el Espíritu Santo llega y te convence de pecado. Cosas que antes no te parecían pecado, ahora te parecen pecado. Cosas que antes no te parecían mal, ahora te parecen mal. Y tú caes en cuenta y tú dices, yo estoy haciendo las cosas mal. Y tú te sientes triste porque estás ofendiendo a Dios. Pero esa tristeza te lleva a arrodillarte y a decir, Señor, perdóname. Porque yo estoy haciendo esto y esto otro, que antes no me parecía pecado, pero ahora yo siento que está malísimo. Y cuando usted es convencido por el Espíritu Santo de pecado, porque ha hecho algo malo, es porque el Espíritu Santo está trabajando. Esta es una tristeza que lo único que te dice a ti es que el Espíritu Santo sigue trabajando en tu vida. Que esta tristeza debe animarte a decir, Señor, tú estás trabajando en mi vida. Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces estamos tristes y no sabemos la razón o el motivo por el cual estamos tristes. Muchas veces el cristiano está deprimido, pero entonces al cristiano le han enseñado que siempre tiene que estar bendecido y en victoria, y no puede estar triste. Entonces tratamos de hacer la mejor cara para no estar triste. Y tratamos de sonreír, y tratamos de vernos bien, y de ocultar a todo el mundo que estamos tristes. Hasta el día en que esa capa, esa coraza se rompe y se quiebra. La idea no es aparentar que estamos felices. La idea es reconocer que tenemos un problema y que estamos tristes y que tenemos que ir al Señor para buscar ayuda y solución a nuestro problema. Si el problema es un problema de pecado, ahorita leíamos 1 Juan 1:9, donde dice que si hemos pecado, abogado tenemos a Jesucristo, quien va a abogar por nosotros. Pero si el problema es porque tú te sientes triste por cosas que te han sucedido, también encuentras textos en la Biblia que dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque el Señor no nos llamó
para que viviéramos una vida sonriente. El Señor nos llamó para su obra y nos dijo, vas a tener aflicción en el mundo. Él lo entiende, Él nos lo dice antes de que suceda, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y si Él nos lo dijo antes, es porque Él tiene la solución a nuestros problemas, a nuestra tristeza, a nuestras angustias. Primera de Pedro 4:19, quiero leer ese texto. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Exactamente, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mira el versículo 14 del mismo texto que dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si usted está padeciendo alguna tristeza, algún problema, según la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es encomendar nuestra vida al Señor, poner nuestra angustia delante de Él. La Biblia dice que echando nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miren lo que dice en 1 Pedro 5:7, ahí más adelante. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando, si tú estás triste o deprimido, para atacar. Para atacar. Y la forma de atacar el diablo es que usted le abra una puerta con la tristeza o con la depresión. Usted se quede ensimismado y piense que el fin es atentar contra su vida, o que usted tiene que atentar contra la vida de un ser querido o de una persona que le rodea. Primero, tenemos que orar. Lo primero, cuando nosotros nos sintamos tristes o angustiados, o en un momento de depresión, orar. Es lo primero. Echar nuestras cargas sobre Él. Echar nuestras cargas sobre Dios. Decirle, Señor, yo tengo estas dificultades, tengo estos problemas, me siento de esta forma. Segundo, que tenemos que hacer, primero orar, segundo, echar nuestras cargas en Él. Tercero, el versículo 9, al cual resistir firme en la fe. Resistir, mantenernos firmes, tener fe en Dios de que lo que nosotros estamos viviendo no nos va a destruir. Tener la fe en Dios de que lo que nosotros estamos padeciendo, en eso Dios se va a glorificar. De que ese problema, de que esa dificultad no nos va a llevar a la muerte. Mire en el libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo esto, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos muertos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo este mismo espíritu de fe, mire la fe donde viene, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé,
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es fe, mi hermano. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted va a estar angustiado, pero no destruido. Amén. Orar, echar todo ese problema, esa angustia en el Señor, resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y los resultados de usted orar, de usted poner las cargas en el Señor y de estar firme en la fe, serán los del versículo siguiente, versículo 10, capítulo 5 de Primera de Pedro. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, mire esto, un poquito de tiempo de tristeza, pero cuando usted busca al Señor, Él mismo, ¿qué hace? Lo perfeccione, lo afirme, lo fortalezca y establezca. Cuando usted ha superado ese problema, cuando usted ha superado esa tristeza, cuando usted ha superado ese tiempo de angustia, el mismo Señor te va a fortalecer, el mismo Señor te va a afirmar y el mismo Señor te va a establecer. Acuérdense de cuando Jesús fue a Getsemaní. Si usted lee el texto de Jesús en Getsemaní, la palabra dice que cuando llegó la hora, Él comenzó a orar. Mire este ejemplo. Y comenzó a entristecerse. Sentía una tristeza, porque Él sabía todas las cosas que le iban a sobrevenir. Pero miren el ejemplo de Jesús. Él sentía triste, él estaba, dice la Biblia que comenzó a entristecerse, pero Él se humilló. Y cuando nosotros entendemos esto, y leemos esto, escuchamos las palabras del Señor Jesús diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad. Si usted lee el texto y si usted sigue la historia, usted se da cuenta que después de él orar, después de él encomendarse a la voluntad de Dios, después de él tomar su carga y ponerla en Dios, ¿sabe qué pasó después? Venían ángeles y le consolaban y le servían. Pero hay que entenderlo de esta manera. Los ángeles no van a llegar si usted no ora. Los ángeles no van a llegar si usted sigue a tu plan. Pero cuando usted decide buscar al Señor, alguien llegará de parte de Dios. Alguien llegará a animarte. Alguien llegará a fortalecerte. El mismo Señor enviará a sus ángeles para levantarte. Te encontrarás triste, pero luego que te levantes de esa oración, te levantarás con fuerza, te levantarás con ganas, te levantarás con una nueva visión, te levantarás diciendo: esta tristeza no me va a tumbar, te levantarás diciendo: voy para adelante, te levantarás diciendo: estas promesas que Dios me dijo yo las voy a agarrar. Amén. Y voy a vivir por ellas. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Juan 16:20, para terminar. Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en ¿qué? En gozo. Mire esta parábola, esta alegoría que hace el Señor aquí, el versículo
que haya nacido un hombre en el mundo. Usted va a estar triste, mi hermano. Eso le está diciendo el Señor a sus discípulos. Ustedes se van a angustiar, van a estar tristes, se van a lamentar. De hecho, cuando Jesús estaba cuando lo tomaron y lo llevaron a ser juzgado y lo llevaron y lo condenaron a muerte, los discípulos estaban llorando. Ellos vieron a su maestro en la cruz, ellos se lamentaron, ellos se entristecieron. Pero esta tristeza no los llevó a muerte, porque ellos habían escuchado la palabra del Señor. Y el Señor les dijo: ustedes se van a entristecer, pero esto es necesario. Es como cuando la mujer va a dar a luz, le duele demasiado, pero luego que vea a su bebé, dice: valió la pena. Agarra a su bebé y lo abraza. Y se alegra. Y sonríe. Y tómenme la foto con el bebé. Tú le dices: pero todavía te pico. Ya no estás preocupado por el dolor. Ya tú no le tienes sin cuidado. Nació su hijo y es lo más importante. Mira el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y nadie quitará vuestro gozo. Lo importante es que tú no te inventes el gozo. Lo importante es que tú recibas el gozo que Dios te da. Porque el gozo que el Señor te da no te lo puede quitar nadie. La paz que el Señor te da no te la puede quitar nadie. La felicidad que el Señor te da nadie te la puede arrebatar. La tristeza que produce arrepentimiento te lleva a eso, a glorificar a Dios, a reconocer que hay cosas que tienes que cambiar y que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Pero luego de eso te lleva a un gozo que el mundo no puede quitar. Por eso cuando esté triste, mi hermano, cuando usted esté sufriendo tristeza, usted lo primero que tiene que hacer es ir a la presencia del Señor. Orar y decirle: Señor, estoy triste, me siento angustiado, tengo problemas, por cualquiera que sea el problema. Ir a la presencia del Señor. Y luego que usted va a la presencia del Señor, toma sus cargas y las pone en él. Espera en fe. Y cuando usted haya esperado en fe en el Señor, el Espíritu Santo hará la obra. Usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. ¿Quién que se ponga de pie? Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Él y la honra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Y te damos a ti la honra. Te damos la gloria. Porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tus misericordias son para nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra casa. Ponemos en tus manos nuestra familia. Padre, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú sabes que hay cosas, Señor, que nos afligen. Sabes que hay cosas del mundo que nos afligen. Sabes que hay cosas que nos dañan, Señor. La situación actual del país nos duele también.